Una iglesia, ¿verdad?, que por lo que nos expresa este versículo aquí, dice, habitaré, es Dios que está hablando, y dice, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay tres cosas aquí a mencionar, ¿verdad? Rápidamente, tres cosas a mencionar. Primero dice, habla acerca de el lugar donde Dios va a habitar, la iglesia. Dios ha elegido la iglesia para habitar. Dice, habitaré entre ellos. Amén. Amén. Es algo extraordinario, hermano. ¿Sabía usted que Dios habita aquí? Amén. Cuando nosotros nos reunimos, Dios está aquí presente. La Biblia dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está Él presente. Y aquí somos más de uno o dos o tres. Amén. Aleluya. Él está presente. Y Él siempre, hermanos, más allá de que esto es un edificio, y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, pareciera una contradicción esto. ¿Cómo es que si Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, entonces Dios no está aquí? Pero ¿cuál es la verdad de esto? Es que Dios no habita, digamos, cuando el hombre ha creído y ha creado templos creyendo de alguna manera poder retener a Dios. ¿Me entiende? Porque habitar, como lo expresa este texto aquí, habitaré, habla de vivir. Entonces, el pueblo judío, cuando entendió este principio, lo entendió mal y pensó que Dios estaba retenido a través de ciertos elementos. Y por muchos años, ¿verdad?, ellos hicieron los distintos elementos que componían el tabernáculo, aquella tienda que fue el primer templo que ellos tuvieron, ¿verdad?, que la construyó Moisés de acuerdo al modelo de Dios. Construyeron una tienda, una carpa en medio del desierto y colocaron elementos, ¿verdad? Y había un lugar que se llamaba lugar santo y el lugar santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote podía entrar y donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Y había un arca donde esa arca después fue el elemento, porque a través de todas las situaciones que fueron viviendo el pueblo judío, de los distintos cautiverios que vivieron, los elementos se fueron perdiendo y ellos fueron conservando algunas cosas. Y el arca era aquel arca que hemos hablado de él, que representaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando el arca estuvo en el campo de Obed-Edom y por 3 meses, y la casa de Obed-Edom y su tierra fue bendecida porque estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Y ellos llevaban aquel arca donde iban, y cada vez que iban a entrar a una tierra o cada vez que iban a enfrentar a un enemigo, ellos llevaban el arca, y esa arca que representaba la presencia de Dios, ¿verdad?, le daba victoria, pero no era la presencia de Dios, porque Dios no puede ser retenido por un templo, ¿entienden? Porque Dios, después, cuando viene la gracia, cuando viene el tiempo donde Jesucristo vino y entregó su vida y se manifestó al mundo, entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa bendición, esa presencia de Dios comienza a habitar ¿en dónde? En nosotros, en nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿qué significa cuando yo estoy en este lugar? Si yo tengo a Dios en mi corazón. Si Natalie tiene a Dios en su corazón, si Tony tiene a Dios en su corazón, si Bruno tiene a Dios en su corazón, ¿qué quiere decir? Que Dios está aquí. ¿Me entiende? No es que Él habita en este edificio. Él habita, ¿por qué? Porque Él habita en nosotros, y al estar nosotros presentes, por eso dijo el Señor, donde 2 o 3, hablando de personas, están reunidas en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, donde se reúne un grupo de personas, hoy estamos reunidos aquí, pero podemos reunirnos en una plaza, podemos reunirnos en una casa, podemos reunirnos debajo de un árbol,
donde sea. De hecho, en los campamentos de jóvenes nos reunimos en carpa, al aire libre, ¿verdad? Y allí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, sin duda que este principio, somos iglesia, Dios habita, dice, habitaré. Dios quiere morar en nuestros corazones. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. No puede haber lugar en nuestros corazones para otra cosa sino para Él. Amén. Amén. Así como se acuerdan la historia de la tsunamita, Segunda de Reyes, capítulo 4 creo que es, o 5 o 6. Usted lo busca por ahí, lo va a encontrar. Pero ustedes se acuerdan de la tsunamita, aquella mujer que Eliseo venía y pasaba por su casa. Y un día ella le dice a su esposo: este hombre que pasa por aquí es un hombre de Dios, es un profeta de Dios. Vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un apartamentito, vamos a poner una cama, una mesa, una silla, una lámpara, cosa que cuando él venga no pase de largo. No tome unos mates y se vaya, no, sino que se quede, cene, pueda dormir, pueda descansar. Aquella mujer entendió la importancia de la presencia de Dios habitar allí. Y hermanos, el Señor habita en medio de nuestro. Donde Aleluya. nosotros estamos está el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es iglesia. La iglesia va donde nosotros vamos. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que sacarnos el concepto, la idea de que cuando termina el culto le decimos: Señor, gracias, el domingo que viene me encuentro contigo en la Morelena 775. No, el Señor se va contigo a donde tú vas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llevamos al Señor, dice: habitaré. Mire lo que lindo que dice este texto: habitaré. Y luego dice: y andaré entre ellos. Es andar, habla de acción. Él se va a mover en medio nuestro. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos que Dios se mueva en medio nuestro. Amén. Y necesitamos que Dios se mueva donde nosotros estamos. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que sacarnos la idea, el concepto de que nosotros somos espías del Señor. ¿Qué es eso, pastor? ¿Me entiende? El creyente que pasa inadvertido en su lugar de trabajo. Aquella anécdota que yo le he contado varias veces, ¿verdad? Pero para alguno que nunca la escuchó, había un hermano en una congregación en Montevideo que trabajó como 30 o 35 años en una zapatería. Y terminó, se jubiló, y el domingo llegó al culto y le dice: pastor, quiero dar un testimonio. El pastor le dio el micrófono. ¿Para qué, pobre pastor? A veces hay que chequear los testimonios. Y le dice: yo quiero dar gracias a Dios por esto, porque me jubilé por estos 30 y pico años de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy agradecido a Dios, y estoy orgulloso, dice, todavía dijo, de que nadie en ese lugar se enteró de que yo era cristiano. Era un espía. ¿Me entienden? Pasó desapercibido. Y hermanos, Dios no quiere, Dios quiere accionar. Dice: yo no solo habitaré, sino que andaré, me moveré en medio de ellos. Aleluya. Dios quiere moverse en medio nuestro, pero nosotros tenemos que permitir, porque somos iglesia, tenemos que decir: Señor, yo quiero que tú te muevas en medio mío. No solo que te muevas en el templo, sino que te muevas en donde yo estoy, en el trabajo. Señor, quiero ver tu maravilla, quiero ver vidas cambiadas, quiero ver vidas transformadas, quiero ver tu poder manifestado. Amén. Gloria. No podemos pasar desapercibidos, hermanos, porque somos iglesia. Gloria. Dígalo conmigo: somos iglesia. Somos iglesia. Dígalo con más ganas: somos iglesia. Somos iglesia. Aleluya, somos iglesia. Entonces dice: Él prometió habitar y andar entre ellos. Y mire, habla de relación, la tercera cosa que encontramos aquí. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto habla de relación, habla de comunión. Hermano, la gente está cansada, ¿sabe de qué?
lo contrario a relación, ¿qué es? Religión. No, porque la iglesia así, porque tenés que ir así, porque tenés que vestirte así, y que esto, que no, vos con lo que mirás, con lo que haces, no toques acá, no toques allá. Religión. Hermanos, el mundo necesita personas que tengan una relación con el Dios del cielo, porque eso es lo que marca la diferencia. Aleluya. Relación, aleluya. No somos religiosos. Sí, somos religiosos. Tenemos un protocolo, ¿verdad? Tenemos un formato del culto. Tenemos que tener un horario de culto y cantamos. ¿Me entiendes? Eso es parte de un ritual religioso. Pero no es que somos religiosos, sino que somos personas que tenemos una relación con Dios. Dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay un ida y vuelta. Amén. Tenemos comunión, tenemos relación con ese Dios del cielo. Y hay algo importante, hermanos. No solo para nosotros que hoy estamos aquí, sino para el mundo, para los que están afuera, para los que no conocen. Necesita la gente saber que hay cristianos verdaderos, que hay cristianos que dicen, así son las cosas y así se hacen, y se la demuestran con su propio testimonio. Amén. Hermanos, estamos cansados de malos testimonios. Y no tiene que ver con usted, ¿verdad? No se asuste. Pero estamos atestados de malos testimonios, de gente que dice hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Que le habla a la gente lo que tiene que hacer, pero viven de cualquier manera. Hermanos, la gente necesita conocer y experimentar cristianos verdaderos, cristianos íntegros, cristianos de buen testimonio, cristianos que sostienen su palabra, cristianos que son fieles a su familia, a su esposa, a sus hijos, cristianos que administran su dinero, cristianos que pagan sus deudas, cristianos que viven en comunión con el Dios del cielo. Amén. Aleluya. Y hermano, eso no es religión, eso es parte de la vida cristiana que nosotros necesitamos vivir. Por eso dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Cómo lo cantamos? Como dice el libro de Hebreos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel. ¿Verdad? Y dice que ese es un pueblo, es un linaje escogido, es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el pueblo de Dios, un linaje escogido, una nación santa, gente que salió del mundo del pecado y que vive de una manera diferente. Amén. 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 Dicho esto, tengo unos minutos más. ¿Me da 5 minutos? Sí, me da. Bueno, ¿quién me da 5 minutos? Ángel me da 5. ¿Quién me da 5 más? No. 5, 10, 15, 20, 25. Tengo media hora. Tengo más tiempo. Dice Mateo capítulo, ya le digo, Mateo capítulo 16. Miren qué otra gran verdad acerca de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo muy conocido de la Biblia. Mateo 16, versículo número 18. Es Jesús que está hablando, dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, mire lo que dice ahora, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. 3 verdades, como lo leímos en el otro texto, 3 verdades, si usted lo va anotando. Ahora hay 3 verdades aquí. Primero, la iglesia es ¿de quién? Del Señor. ¿De quién? ¿De Edgar Fans? No. ¿De quién es? Del Señor. Por eso dijo, edificaré ¿qué? La iglesia de Edgar Fans no dijo, mi iglesia.
Él es el dueño de la iglesia. Amén. ¿Quién es el dueño de tu vida? El Señor. No, mamá, papá, no, mi esposa. Y vaya que yo no. No. Tony se sonrió porque se ve que le dice en casa, le dice, Majo, ¿quién es el dueño de tu vida? Dice Majo, soy yo. Dice. No, ¿verdad? El Señor dijo, mi iglesia. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. ¿Saben lo que es? Es algo extraordinario. Gloria a Somos Dios. propiedad del Señor. Amén. Somos propiedad del Gloria. Rey de Reyes, Señor. Gloria. Aleluya. A Él le pertenecemos. Sí, Arrabasaya, gloria. Él es el dueño de nuestras vidas. Quita raya. Él Gloria. es el dueño de la iglesia. Ningún hombre, ninguna organización, ninguna institución, por más importante que sea, ¿verdad? La iglesia es del Señor. Edificaré, dice la segunda cosa. Esa iglesia es edificada por el Señor. Amén. Amén. Como decía Pablo allá a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3. Ni Pablo es alguien, ni Apolo es alguien, ni Cefas es alguien, sino Dios el que da el crecimiento. Amén. Amén. La iglesia crece, ¿por qué? Porque Dios dijo, edificaré. El gran constructor, el que pone ladrillo y pone material y va edificando, es el Señor. Amén. Amén. Él es el que nos pone en distintas áreas en el servicio, ¿verdad? Como hemos estado haciendo el domingo pasado y seguimos poniendo personas en distintas áreas, entendiendo que Dios nos está dirigiendo a hacer. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Aleluya. Edificaré mi iglesia. Y la tercera cosa que menciona aquí dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Qué extraordinario! ¡Aleluya! Hermanos, las puertas del infierno, el Hades, el lugar de los muertos, el lugar del infierno, palabra que se traduce, ¿verdad? Infierno, Hades, también en griego y en hebreo, son palabras sinónimas para la misma cosa. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán contra ellos. El diablo con todos sus demonios no ha podido con la iglesia, hermano. La iglesia a través de los siglos ha permanecido. ¿Sabe por qué? Se han levantado imperios, se han levantado persecuciones contra la iglesia, han matado a los cristianos, como en la Edad Media mataban a los cristianos tratando de cerrarle la boca e impedir que la iglesia avanzara, pero la iglesia sigue avanzando porque no hay nada que pueda detener a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es del Señor. ¡Aleluya! Gloria, sí, Señor. Y estas palabras, hermanos, para usted, ¿me entiende? No nos puede detener el Omicron ni ninguna otra cosa rara que aparezca. Amén. No le podemos tener miedo, hermanos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Por eso, por más cosas, habrán persecuciones, habrán dificultades. Y déjeme decirle, no quiero asustarlo, déjeme decirle que vendrán situaciones aún mayores, donde la iglesia tendrá que enfrentar situaciones más difíciles. Pero aún así la iglesia prevalecerá. ¡Gloria! La iglesia seguirá avanzando. ¡Gloria! La iglesia no podrá detenerse. Amén. Porque la iglesia es del Señor. Amén. Porque usted es del Señor. Porque Amén. yo soy del Señor. Amén. Y porque Él prometió edificar su vida y mi vida. Amén. Amén. Y porque Él prometió estar con nosotros. Aleluya. Gloria. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Aleluya. Gloria. Gloria a su nombre. Y termino con otro texto. Amén. Primera Timoteo 3:15. Tengo que terminar, porque si no me entusiasmo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Por acá está. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. Aleluya. ¿Ya lo encontró? Pablo hablando a su discípulo Timoteo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mire lo que dice aquí, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya.
aleluya, la iglesia, nosotros somos columnas y baluarte de la verdad. Amén. Hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Pero ¿cómo esa verdad es proclamada? A través de nosotros. El mundo necesita saber que hay una verdad y una verdad absoluta que se llama Jesús. Pero el mundo necesita oír. Y para oír tiene que oír a través de nosotros. Y dice que Dios nos puso a nosotros como columna y baluarte de la verdad. Amén. O sea, ¿qué es una columna? Es algo importante en la construcción de un edificio. Algo que sostiene un edificio. La verdad es sostenida, hermanos, en medio de tanta incredulidad, en medio de tanta apostasía, en medio de tanto engaño. La verdad es sostenida por los cristianos que somos columnas de la verdad. Amén. Amén. Lo que pasó con fulano, y lo que hizo fulano, y lo que dijo fulano de tal. Hermanos, nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. De acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso somos columnas de la verdad. En medio de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falacia, hermanos, nosotros debemos decir: Cristo es la verdad. Esta es la verdad. Este es el camino. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que seguir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es algo. Es una fortaleza, gracias Glauco, ¿verdad? Es una fortaleza, es como un muro, ¿verdad? Cuando habla de baluarte, hace referencia a esas fortalezas que se construían y que guardaban las ciudades, esos muros inmensos. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Que guardaban la ciudad y que tenían un ancho donde podían pasar 4 carros por encima de los muros. Imagínense el ancho que tenían esos muros. Pero eso era la seguridad de aquella ciudad. Y nosotros somos la seguridad, los que guardamos la verdad, los que cubrimos la verdad, para que la verdad no se le eche agua, para que la verdad no se transforme en algo aguachento. ¿Entiende esa frase, aguachenta? ¿Verdad? Es cuando la leche, y como decía aquel, aclarando y le echaba agua a la leche, bueno, ¿verdad? Y la leche se hacía aguachenta. También muchas veces, hermanos, la verdad hoy está siendo diluida. ¿Sabe lo que es diluir? Cuando usted diluye la pintura, los que pintan saben, ¿verdad? ¿Qué usa para diluir la pintura? ¿Tíner o aguarrás? ¿Aguarrás? Muy bien, aguarrás, excelente, ¿verdad? Se usa para diluir la pintura para que rinda más o para que sea más fácil para pasar con ese pincel en la madera o lo que usted está pintando. Y hoy en día vivimos en un tiempo, hermano, donde la verdad está siendo diluida, donde se le echa algunos elementos para estirarlo un poquito más, para darle otra forma. Pero nosotros somos baluarte de la verdad. Amén. Nosotros debemos cuidar la verdad, no solo columnas, sino baluartes de la verdad. Amén. Amén. Por último, ahora sí por último. Veo que dicen que el pastor, ¿sabe cuando el pastor miente? ¿Verdad? Usted ya sabe cuando el pastor miente. Cuando dice, ya voy a terminar y sigue 5 o 10 minutos más. Dice, 5 minutos y ya termino y sigue 5 o 10 minutos más. Bueno, ahí es cuando yo miento, ¿verdad? No vaya a preguntarle a mi esposa en qué otro momento miento, ¿verdad? Pero está, porque ella puede dejarme pegado. Apocalipsis capítulo 3. Ya le voy a ir tirando una invitación, porque vamos a estar hablando en los próximos domingos acerca de las 7 iglesias que aparecen aquí en Apocalipsis. Para que usted la lea en su casa, después Apocalipsis 2 y 3 habla de 7 iglesias. Vamos a estar hablando de esas iglesias, ¿verdad? Y para hacer una comparación cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia en nuestro tiempo. Según los estudiosos de la Biblia, estas iglesias representan los distintos tiempos,
¿verdad? Distintos tiempos de la historia, y tiene que ver mucho con ciertas, no solamente con tiempos e historias, sino que tiene que ver también con momentos y tiempos que vive la iglesia, situaciones que vive la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, se le recuerda, ¿verdad?, que es una iglesia que perdió el primer amor. Y eso es algo que ha pasado a través del tiempo y que a veces, y que hoy día sigue pasando en la vida de los creyentes, que muchas veces comenzamos con entusiasmo, con ganas, con fervor, y después con el tiempo como que nos vamos acomodando en el banco y ya no sentimos nada, y ya ni las moscas nos pasan por encima ni las corremos, la verdad. El fuego de Dios debe permanecer en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Pablo aconsejaba: aviva el fuego. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, no se me duerma, ya termino. Amén. ¿Cuántos están con sueño? Nadie dijo nada, ¿verdad? Pero el que levantó la mano que estaba dormido, distraído. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Y mire la segunda palabra que aparece acá: el verdadero, columna y baluarte de la verdad. El verdadero, le habla a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de este tiempo, hermanos. El que tiene la llave de David. Amén. ¿Cuánto dice amén? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. La iglesia fiel. Filadelfia significa fiel. La iglesia fiel. Dice: yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué extraordinario, hermano, lo que habla de esta iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra. Amén. Amén. La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted es fiel a la palabra del Señor, a esa verdad, amén, no importa cuántas hormigas aparezcan, y el hormigón este grande, no, este hormicrón, o algún otro bicho raro que aparezca, no se preocupe. Yo te guardaré, dijo él, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Vendrán dificultades, pero hermanos, ese Dios que es el Dios verdadero, fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros. Amén. Aleluya. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Lo que Dios te ha dado, hermano, auméntalo. Amén. No descuides lo que Dios puso en tus manos, el don que Dios te dio. Amén. Reténlo, guárdalo, cuídalo. Aleluya. Porque otros pueden tomar ese lugar. Al que venciere yo daré columna. Mire lo que dice: en el templo columna y baluarte de la verdad, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo en ella. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Que pasen los músicos.